Dios Padre, por su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, que nos guíe, que nos acompañe, que su palabra siempre sea el faro que ilumine nuestra vida, que tratemos de agradarle con nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar. Encomendémosle también todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias. Igualmente encomendémosle nuestros procesos. De la misma manera, entreguémosle la tarea que desempeñamos en la iglesia. Pidámosle también la intercesión de María Santísima, la Madre de Jesús, nuestra Madre, para que ella también con su intercesión maternal nos acompañe en este camino de discipulado, de seguimiento del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a abordar en esta noche un poco el contenido doctrinal de lo que llamamos el Evangelio de San Marcos. De hecho, ya estuvimos hablando un poco de la composición, de la división, de algunos datos introductorios que hemos abordado en los dos anteriores encuentros sincrónicos. Hoy, como les digo, nos acercaremos un poco a ese contenido doctrinal, es decir, lo que constituye el centro del Evangelio de San Marcos. Tenemos que decir que la configuración literaria del Evangelio permite percibir con facilidad que la clave unificadora del mismo es la cuestión, como lo hemos dicho, de la identidad de Jesús. Este es el tema fundamental que aborda el Evangelio de San Marcos. ¿Cuál es la identidad de Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? Es la pregunta que se da el evangelista y la pregunta que nos hacemos también cada uno de nosotros. El evangelista plantea esta cuestión desde el principio e intenta responderla de manera progresiva. Ahora bien, la respuesta no nos la ofrece de un modo meramente especulativo y abstracto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que no es una respuesta especulativa, abstracta sobre la identidad de Jesús, sino que la ofrece presentando a Jesús en continua relación con un grupo concreto de personas, entre las cuales adquiere un relieve singular el grupo de sus discípulos. O sea, esa identidad de Jesús se descubre principalmente la relación que tiene Jesús con sus discípulos. Por eso se ha dicho también que el Evangelio de San Marcos es el Evangelio del discipulado, es el Evangelio del seguimiento, porque hay una relación muy íntima en este Evangelio de Jesús con sus discípulos. Por eso el Evangelio se mueve así sobre dos líneas que se entrecruzan continuamente: identidad de Jesús e identidad del discípulo. Son dos aspectos muy importantes ahí para tener en cuenta: la identidad de Jesús y la identidad del discípulo. Por eso se ha llamado también el Evangelio del discipulado. Estos son dos temas fundamentales desde el punto de vista teológico, es decir, desde el punto de vista teológico, la identidad de Jesús y la identidad del discípulo son los dos temas fundamentales desde este punto de vista teológico. Entonces, con respecto a la identidad de Jesús, el Hijo de Dios crucificado, recuerde que lo habíamos dicho en el encuentro sincrónico pasado, que Jesús es el Hijo de Dios crucificado. Así aparece claramente en el Evangelio de San Marcos, en esa confesión que hace el centurión. Realmente este hombre era Hijo de Dios. Entonces Jesús es el protagonista principal y permanente de todo el relato evangélico. Se habla de su enseñanza, de sus milagros, de su destino. Se habla de tres cosas entonces: de la enseñanza, de los milagros y de los destinos de Jesús. Y del destino de Jesús son las tres grandes partes en las que se vive el Evangelio. Recuerda que la clase pasada
hablábamos de la división del Evangelio de San Marcos en dos grandes partes. Jesús es el Mesías sufriente e Hijo de Dios. Digamos, teniendo en cuenta que esas dos son las dos partes principales del Evangelio, que tiene un prólogo y que tiene un apéndice canónico. Entonces, en esta presentación de la actividad y destino de Jesús, late siempre un interrogante bien concreto. ¿Quién es este que así actúa, así vive y así muere? Es la pregunta que se hace principalmente el evangelista. ¿Quién es este que así actúa, así vive y así muere? El objetivo del evangelista no es otro que el de responder a este interrogante fundamental, planteado en multitud de ocasiones y por personas pertenecientes a los más diversos estratos de la vida social y religiosa. Así como, por ejemplo, lo encontramos en los aldeanos de Cafarnaún, en Marcos 1:27, encontramos esto de los aldeanos de Cafarnaún, en Marcos 1:27. Todos quedaron asombrados y se decían unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad. Manda incluso a los espíritus impuros y estos obedecen. Entonces, esos aldeanos de Cafarnaún se sorprenden ante la identidad de Jesús. También están los escribas que contemplan la curación de un paralítico. Lo encontramos en Marcos 2:7. ¿Cómo se atreve a decir a eso? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, las preguntas que se hacen esos publicanos ante los milagros que hace Jesús, ante la curación de un paralítico. Los discípulos también, que son testigos de la tempestad calmada. En Marcos 4:41 encontramos ese testimonio de los discípulos. Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Es la pregunta que se hacen los discípulos ante ese hecho de que Jesús calma la tempestad. Herodes, desde su palacio, también se pregunta sobre Jesús. Marcos 6:14-16. Marcos 6:14-16, que dice lo siguiente: la fama de Jesús se había extendido y el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían que era Juan el Bautista resucitado entre los muertos y que por eso actuaba en él poderes milagrosos. Otros, por el contrario, sostenían que era Elías, y otros que era un profeta como los antiguos profetas. Herodes, al oír esto, decía: ha resucitado a quien yo mandé que le cortaran la cabeza. Entonces dice que son todos estos textos se refieren a una pregunta que se hacen sobre la identidad de Jesús. Las gentes de Galilea también se preguntan. Marcos 8:27-28, las gentes de Galilea. Marcos 8:27-28. Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo?
Ellos le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Entonces van viendo ustedes cómo el evangelista va colocando en diversos grupos la pregunta sobre la identidad de Jesús. Esa pregunta fundamental sobre esa identidad. Entonces el Evangelio va girando en torno a ese interrogante fundamental. Igualmente, el Sanedrín de Jerusalén. Fíjese que es por todo el Evangelio que encontramos esos interrogantes. En el Sanedrín de Jerusalén, en el capítulo 11, versículo 27. 11:27 dice lo siguiente: llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad para actuar así? O sea, todos se cuestionan sobre Jesús, todos se hacen una pregunta sobre Jesús. Por eso este evangelio es precioso. El sumo sacerdote también se hace la pregunta. El sumo sacerdote en Marcos 14, en Marcos 14 encontramos lo del sumo sacerdote. Marcos 14:61. Pero Jesús callaba y no respondía nada. El sumo sacerdote siguió preguntándole, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Miren todos los cuestionamientos que se hacen, todas las preguntas que aparecen referentes a la identidad de Jesús. Esto es maravilloso, lo que vamos encontrando. También el gobernador de Palestina, en Marcos 15:2. O sea, esto lo encontramos por todo el Evangelio de San Marcos. En todo el Evangelio de San Marcos aparecen estas preguntas. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú lo dices. Entonces es una pregunta que está recorriendo todo el Evangelio. Los soldados romanos también se preguntan. En Marcos 15, 16, 20. Marcos 15, 16, 20. Los soldados los llevaron al interior del palacio, o sea, al pretorio, y llamaron a toda la tropa. Lo vistieron con un manto rojo y trenzando una corona de espinas se la pusieron. Después comenzaron a insultar, a saludarlo diciendo, Salve Rey de los judíos. Lo golpeaban en la cabeza con una caña, lo escupían y poniéndose de rodillas le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto rojo, lo vistieron con sus ropas y lo sacaron para crucificarlo. Y el oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces fíjese todos los relatos que nos encontramos a lo largo del Evangelio sobre esa identidad de Jesús. En todo el Evangelio subyace la cuestión de la identidad de Jesús, cuestión que le confiere una impronta claramente doctrinal o dogmática. El evangelista no dice, sigamos a Jesús, observemos el ejemplo que Él nos da, adoptemos sus máximas morales en nuestra vida práctica, ayudemos a los pobres, etc., sin preocuparnos demasiado por la identidad de Jesús. No, el evangelista dice precisamente todo lo contrario.
el punto crucial y decisivo para el creyente es la cuestión de la verdadera identidad de Jesús. De ella depende todo lo demás. Para seguirle en su camino es preciso conocer antes, de manera correcta y adecuada, su verdadera identidad. Esta es una enseñanza para los discípulos de todos los tiempos. Para nosotros seguir a Jesús debemos descubrir su verdadera identidad. Ustedes en este proceso de formación permanente al diaconado están cada día identificándose, buscando esa identidad de Jesús. En todos los procesos formativos nos conducen a eso, a descubrir cuál es la identidad profunda de Jesús, cuál es su identidad más profunda. Y eso es lo que mueve nuestra vida cristiana. Pero, ¿quién es realmente Jesús? ¿Cuál es su verdadera identidad? Aunque el Evangelio insinúa ya la respuesta desde el principio, cuando leemos en Marcos 1:1, ya el Evangelio nos está sugiriendo la respuesta en Marcos 1:1, versículo que leíamos en el encuentro sincrónico pasado, 1:1, que nos dice: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Ya el Evangelio de por sí, desde el comienzo, nos está sugiriendo una respuesta y la va dejando entrever a lo largo de toda su obra. La presenta de manera clara y precisa en la confesión de aquel centurión romano que ve expirar al crucificado. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lectura que hacíamos también en el encuentro sincrónico pasado de Marcos 15:39, y hace poquito la hemos leído nuevamente. Merece la pena intentar percibir todo el alcance de esta confesión, que estando en perfecta consonancia con el modo en que Jesús es visto por Dios. ¿Cómo es visto por Dios? Lo encontramos en Marcos 1:11. Veamos cómo es concebido por Dios en Marcos 1:11. Vamos a leer ese versículo. Marcos 1:11. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Entonces mire que aquí hay una primera aproximación a cómo concibe Dios al Hijo. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. También encontramos esa aseveración en Marcos 9, en Marcos 9:7. En Marcos 9:7 nos va a decir lo siguiente. Marcos 9:7. Vino entonces una nube que los cubrió y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, escúchenlo. Perdón, una voz desde la nube: este es mi hijo amado, escúchenlo. En la transfiguración, o sea, es Dios mismo que nos está presentando la identidad de Jesús. También los seres sobrenaturales nos presentan esa identidad de Jesús. Lo encontramos en Marcos 3:11. Vamos a ver en Marcos 3:11. En Marcos 3:11, ¿qué nos dice? En Marcos 3:11 dice lo siguiente: los espíritus impuros, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: tú eres
el Hijo de Dios. Entonces los seres que llamamos sobrenaturales reconocen también esa identidad de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. De la misma manera lo encontramos en Marcos 5:7. En Marcos 5:7, gritando con todas sus fuerzas: ¿qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjese que lo reconoce como el Hijo de Dios Altísimo. También esos seres sobrenaturales, los espíritus, lo reconocen como el Hijo de Dios. También por sí mismo, es decir, Jesús por sí mismo se presenta. Lo encontramos en Marcos 12:6, la presentación que hace Jesús de sí mismo. En Marcos 12:6, finalmente, cuando ya no le quedaban más, les envió a su hijo querido, pensando: a mi hijo lo respetarán. Es la parábola de los viñadores homicidas, donde mismo Jesús se presenta como el Hijo. En este mismo capítulo lo encontramos en 12:35, 37. Marcos 12:35, 37, hay una presentación también del Hijo de Dios. Entonces Jesús tomó la palabra y enseñaba en el templo diciendo: como dicen los maestros de la ley, y que el Mesías es hijo de David. David mismo dijo, inspirado por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como debajo de tus pies. Si el mismo David los llamaba Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea hijo suyo? La multitud lo escuchaba con agrado. O sea, el mismo Jesús se está presentando ahí como Señor en ese texto, en Marcos 12:35, 36. Otro texto es Marcos 13:32. Marcos 13:32. Estamos haciendo una lectura de la Biblia. En cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Fíjese que él ahí mismo se llama el Hijo. Jesús a sí mismo se llama a esa, a esa hora, a esa hora final. Y también en Marcos 14, en Marcos 14:62, Jesús contestó: yo soy. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. Jesús se presenta entonces como el Hijo de Dios. Entonces, estas expresiones sintetizan y compendian todo el Evangelio. Estas expresiones que acabamos de leer sobre Jesús como Hijo de Dios. Bueno, quedan unos 5 minuticos para finalizar el encuentro sincrónico. A mí me gustaría escucharlos a ustedes, sus impresiones sobre este Evangelio, algo que ustedes quieran recalcar sobre esos 3 encuentros sincrónicos que le hemos dedicado a la identidad de Jesús. Este es el último encuentro sincrónico que tenemos de la materia. Me gustaría escucharlos a ustedes, qué piensan, qué opiniones tienen sobre el Evangelio de San Marcos, cómo les ha parecido el Evangelio de San Marcos, algo que quieran decir, que quieran comunicarnos, bien puedan participar. Queda abierto el micrófono para que participen espontáneamente. Los escucho en estos últimos 5 minuticos.
Padre, buenas noches. ¿Quién está participando? Qué pena. Miguel Herrera, Padre, está participando. Miguel, bien, Pues, Miguel. pues a mí me ha parecido extraordinario el curso, la oportunidad de leer completo a San Marcos y verlo sobre todo a la luz de los documentos que ustedes nos hicieron favor de darnos. Ver verdaderamente una interpretación diferente de lo que yo pensaba y bueno, pues agradecerle mucho su ayuda y bueno, a mí una de las partes que más me han gustado es lo que vimos en el Evangelio de San Marcos, precisamente cuando la niña, eh, la hija de Jairo que muere y que Jesús la resucita. Esta parte me da mucha esperanza haber leído la frase aquella de Tálita cum muchacha, levántate, que nos dice, eh, que a todos nos dice pues que en algún momento vamos a ser tomados de la mano de nuestro Señor y vamos a volver a vivir. Y eso a mí me ha generado una gran esperanza. Lo he comunicado también a la gente que hace favor de participar en las celebraciones que ahora estoy presidiendo y bueno, estoy con muchísimo gusto y mucha esperanza a raíz de haber leído San Marcos, esta parte de San Marcos, pero a la luz lo que ustedes nos han enseñado. Muchas gracias. Muy interesante el aporte, muy significativo. Me alegra escuchar ese aporte y bueno, escuchemos a alguien más que quiera participar. Sí, en verdad el Evangelio de San Marcos es un evangelio que nos coloca a pensar en este Jesús como Hijo de Dios. Lo hemos dicho muy claramente con las palabras del centurión romano. Concluye el evangelista este relato sobre la muerte de Jesús, ese relato donde nos dice que realmente este hombre era hijo de Dios. Es importante tener en cuenta ese relato porque es un relato que sorprende por su sobriedad y que contrasta con los episodios precedentes. Si Jesús se había limitado antes a padecer en silencio, después de las 3 horas de tinieblas, Él es el único que realmente actúa, siendo su acción la que provoca la reacción de los demás. A su grito de abandono responden 2 acciones humanas muy significativas de incomprensión y de burla. A su grito de muerte siguen también 2 reacciones, pero de signo totalmente distinto. La primera, desgarrón del velo del templo, puede considerarse como la reacción de Dios, verbo que está en forma pasiva. La segunda, confesión del centurión y la reacción del creyente. Eso es muy importante, o sea, esta tiene que ser también nuestra propia reacción como creyentes, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. El texto señala expresamente que la confesión del centurión no está motivada ni por el primer grito de Jesús, un grito de verdadera angustia, aunque no de desesperación, ni tampoco por el desgarrón del velo del templo, símbolo de la manifestación plena de Dios. Está motivada tan solo por la percepción del modo en que Jesús muere, es decir, por la percepción de aquel grito inarticulado que acompaña a su muerte, concebida como instalación del principio vital, con que había realizado todas sus acciones y había vivido su unión con Dios y con los hombres. Expiró, entregó el espíritu, eso es lo que inspira al centurión para decir, verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
Bueno, estamos llegando al final del encuentro sincrónico. Yo les agradezco mucho su asistencia, el haber compartido con nosotros en esta noche. Y les voy a dar la bendición. Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo a todos una feliz noche. Que pasen muy bien, que les pague. Que estén muy bien todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.